Hola, muy buenas tardes a todos y a todas en este día miércoles en una nueva clase de historia por la plataforma de puntajenacional.cl. Les doy la bienvenida a todos ustedes, a los que recién se están incorporando, a los que se han incorporado a las clases anteriores. Muy bienvenidos sean todos y todas. La clase de hoy, que es la clase número 10, como está señalado en el PowerPoint, vamos a trabajar un contenido nuevo. Yo se los adelanté en la clase anterior y es el contenido que se llama la conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas. O sea, hoy día vamos a trabajar en torno a cómo se gestó históricamente el territorio chileno, cómo lo conocemos actualmente, con sus límites y sus fronteras respectivas, ¿ya? La idea es que al final de cada clase ustedes puedan dilucidar cuál es la relevancia que tiene la imagen que yo pongo al lado, ¿verdad? O al costado de cada uno de los títulos de nuestras clases. Porque de alguna manera se supone que deberían poder sintetizar o al menos generar un análisis importante en torno al contenido que estamos revisando, ¿ya? Entonces, ya que sabemos que nos vamos a trabajar sobre la conformación del territorio chileno, vamos a hablar de nuestro objetivo de la clase, que es en este caso uno solo: caracterizar los principales procesos mediante los cuales Chile delimita su territorio. Y cuando utilizamos el concepto de caracterizar, es importante entender acá que no se trata de memorizar una serie de hechos, personajes y batallas, sino que en realidad cuando en el DEMRE, en el temario PCU del DEMRE, se utiliza el concepto de caracterizar, es para que nosotros entendamos cuáles son sus principales dinámicas, ¿verdad? En realidad, cómo se produjeron estos procesos a lo largo del tiempo y finalmente qué efectos tuvieron en relación a la población, a los límites, a la soberanía, etc. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una revisión general. Ustedes pueden observar en la diapositiva un mapa del territorio chileno actual, con la división político-administrativa actual, y se van a dar cuenta claramente que este largo territorio, este extenso territorio, con una gran latitud, es un territorio que para formarse como tal tomó bastante tiempo, ¿ya? Tomó un siglo y un poco más, ¿verdad? Por lo tanto, justamente por eso es que en el título dice que el territorio nacional se formó históricamente. No quiere decir que de un día para otro, esto como lo vemos en el mapa, ya existía, sino que en realidad a través de diversos procesos en el tiempo es que podemos conocer el territorio como lo entendemos en la actualidad, ¿ya? Ahora bien, hay características generales que nosotros tenemos que entender de este proceso, que son las que yo detallo a continuación. Tenemos que tener presente, antes de que empecemos a hablar de cada uno de los procesos en particular, que en general se van a dar las siguientes características. Primero que todo, existió una política estatal de reconocimiento del territorio. En otras palabras, lo que quiere decir es que el impulso de explorar el territorio nacional, de delimitar sus fronteras, es un impulso que proviene directamente del Estado. La clase pasada hablábamos de cómo, por ejemplo, los privados eran los que se encargaban de la explotación de los recursos naturales y el Estado se mantenía al margen. La verdad es que en este caso particular de reconocimiento y exploración del territorio, el Estado va a tomar un papel protagónico. Le interesa, por supuesto, tener claramente delimitados cuáles son sus fronteras, porque, por supuesto, de esa manera sabe dónde puede ejercer soberanía y, por supuesto, también dónde están los recursos naturales, dónde está la población, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, se van a incorporar nuevas zonas productivas. O sea, el reconocimiento del territorio nacional no solamente tiene que ver con la idea de fijar la frontera, de ejercer soberanía, sino también entender en qué lugares específicos encontramos determinados recursos naturales que puedan servirle al Estado, ¿verdad?, para poder explotarlos y a continuación exportarlos. Recordemos que nuestro país es un país exportador de materias primas, por lo tanto, allí donde los recursos naturales estén, al Estado le interesa de sobremanera poder ubicarlos, no porque los vaya a explotar el Estado, sino porque recuerden que cada privado que explote un recurso natural le va a pagar al Estado un impuesto. Por lo tanto, en términos económicos también es relevante saber cuáles son las fronteras de un territorio. En tercer lugar, dice acá, se utilizaron estrategias diplomáticas y también violentas. Parte del reconocimiento del territorio nacional y parte de su exploración, además de la toma, ¿verdad?, de posesión del territorio, el ejercicio de la soberanía del territorio, muchas veces tuvo o se llevó a cabo a través de la diplomacia.
Sin embargo, hubo otras muchas veces, quizás la mayoría, en que el uso de la violencia estuvo bastante involucrado. Por lo tanto, no podemos olvidar que parte del país que tenemos actualmente está teñido en algunas épocas históricas de procesos muy violentos por parte del Estado para poder hacerse de esos territorios. Y por último dice, el proceso de delimitación impactó la vida de muchas comunidades indígenas. Entendemos también que partes de estos territorios, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en el extremo sur con los Onas y los Yaganes, o también pensamos al sur del Biobío con la población mapuche, claramente la ocupación del territorio por parte del Estado chileno va a ser de una manera mucho más cruenta, mucho más cruda, que como alguna vez lo intentaron hacer los españoles. Desde ese punto de vista, entonces, las comunidades mapuche, las comunidades de los Onas, de los Yaganes, se van a ver claramente perjudicados en sus estilos de vida, y porque también en el caso, por ejemplo, de Onas y Yaganes, eso va a mermar significativamente la cantidad de población en el extremo sur de nuestro país, de nuestro actual país. En el caso de los mapuches entendemos que es un proceso que hasta el día de hoy no se ha resuelto de manera completa ni de manera total. Hay estallidos cada cierto tiempo en que se tensionan las relaciones entre el Estado y las comunidades mapuches, y claramente mucho de eso tiene su origen en este proceso de conformación del territorio nacional, ¿verdad? Teniendo en consideración estas 4 características fundamentales, yo les quiero explicar que vamos a revisar este proceso y lo vamos a hacer en orden geográfico, ¿verdad? Juan, los Onas y los Yaganes son indígenas que vivían en Chile en el extremo sur, en lo que hoy es la región de Magallanes y la Antártica chilena, ¿ya? Les quería contar también qué procesos estudiaremos. ¿Ya? Nosotros observamos acá que hay varios procesos, y la revisión que vamos a hacer a continuación no es una revisión en términos cronológicas. Yo no lo ordené de manera cronológica, sino que lo ordené de manera geográfica. Entonces vamos a ir viendo cómo se incorporan los diferentes territorios de norte a sur, hasta llegar al extremo sur. ¿Qué es diplomacia, Isabel? Es la utilización del diálogo para poder llegar a acuerdos, y de esos acuerdos entonces establecer ciertas normas respetadas por las dos partes que acordaron eso que se escribió y se puso en papel, ¿ya? O esa conversación. Entonces, de alguna manera, la diplomacia usa el diálogo, usa la palabra, usa el consenso y el entendimiento. Bien, lo que ustedes observan acá, al costado, en la diapositiva, es un mapa de Chile más o menos en la época colonial. Obviamente no está claramente delimitado porque el conflicto fundamental con el que se encontraban las repúblicas o las nacientes repúblicas en esta época tenía que ver con que no había una clara delimitación de cada uno de estos territorios que ahora eran independientes. Piensen ustedes que durante los 3 siglos coloniales estos territorios formaban parte de una unidad que eran ser colonias de España. Sin embargo, cuando se independizan y cada uno es una república independiente, claramente comenzó a surgir la pregunta desde hasta dónde llegaban los límites de cada uno de estos territorios, sobre todo si consideramos los países que son vecinos, en este caso Chile, Argentina, Perú y Bolivia, ¿ya? En este sentido, como ustedes pueden observar, este es un mapa muy antiguo que difiere bastante del mapa como lo conocemos en la actualidad. Si comparamos este mapa con el que yo les mostraba al principio, claramente hay diferencias, y diferencias que son sustanciales, ¿ya? No solo en el norte, sino también cuando nos vamos acercando al extremo sur de nuestro país, ¿verdad? Entonces, como les decía, vamos a ir revisando cada uno de estos procesos en términos generales, porque en el temario del DEMRE señala que debe ser en términos generales. No nos vamos a detener en batallas, por ejemplo, en el caso de la Guerra del Pacífico, en personajes ni en nombres, pero sí vamos a caracterizarlo, o sea, describirlo en términos generales cada uno de ellos, que es lo que a ustedes importa que sepan para la PSU. Partamos primero entonces con los territorios del norte. Ustedes observan una imagen acá, que es una imagen bastante característica, bastante conocida por todos nosotros, porque representa un grupo de trabajadores, un grupo de obreros que están al interior de una salitrera. Ellos se encargaban de la explotación del salitre, y por eso es tan reconocida esta imagen, ¿ya? Por supuesto, presentados ahí desde el fotógrafo que tomó esta imagen, desde la mayor dignidad posible, considerando las condiciones de explotación en las que vivían estos trabajadores, ¿ya? En Chile.
El primer conflicto del que nosotros vamos a hablar tiene que ver con la incorporación de los territorios del norte de Chile, particularmente de lo que hoy nosotros conocemos como el Norte Grande, que incluye la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta. Estos territorios fueron incorporados a Chile como consecuencia de la Guerra por el Salitre, o también tradicionalmente denominada la Guerra del Pacífico. Ahora bien, en general, uno u otro nombre van a significar más o menos lo mismo en términos de la PSU. Yo le llamé Guerra por el Salitre. Y es un conflicto que se va a dar en medio de los gobiernos liberales, en medio de las transformaciones liberales que están llevando a cabo, entre aproximadamente el año 1879 y 1883. Va a ser un conflicto extenso en el tiempo, ¿verdad? Dos presidentes van a tener que estar al frente, ¿verdad?, mientras se desarrolla esta guerra contra Perú y contra Bolivia. Como se señala en el primer punto, entonces, y ya lo decía, va a ser un conflicto que va a enfrentar a países que son vecinos, Chile, Perú y Bolivia. Países que, si ustedes lo piensan, durante toda la época colonial mantuvieron una relación comercial muy estrecha y durante la época de la independencia una relación de profunda hermandad. No olvidemos que Argentina, por ejemplo, estoy pensando en términos generales, ayudó a Chile con su proceso de independencia y luego Chile también ayudó a Perú con su proceso de independencia. Por lo tanto, había una cierta hermandad latinoamericana que de a poco y lentamente, frente a los intereses económicos de los distintos estados, se fue resquebrajando hasta que finalmente terminó en una guerra, en un enfrentamiento militar. En segundo lugar, vamos a señalar que este conflicto, la guerra por el salitre, va a transformar las fronteras de los países involucrados. Nosotros sabemos de antemano que en este proceso hubo países que perdieron territorios y otros, como en el caso de Chile, ganaron territorios que antes no le pertenecían, ¿ya? En tercer lugar, vamos a señalar que va a generar discordancias hasta el día de hoy. Entendemos, y más allá de las polémicas y de las distintas posturas que se puedan generar en torno a este conflicto, no es menor, y la verdad es que no estamos cayendo en ningún error en señalar que a propósito de la guerra del salitre y de sus consecuencias, es que al día de hoy todavía se generan ciertas tensiones y ciertos desacuerdos en relación a lo establecido en los tratados que se firmaron con posterioridad a esta guerra. Estoy hablando del caso de Perú, que recientemente demandó a Chile ante la Haya, y también en el caso de Bolivia. Entonces, partamos primero que todo, por los antecedentes, ¿ya? En este sentido, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿ya?, es que este conflicto que va entre 1879 y 1883 tiene que ver fundamentalmente, y esto es un poco desconocido a veces para nosotros, porque el conflicto que se transformó en lo que más adelante vamos a llamar guerra por el salitre, es un conflicto que inicialmente parte por una disputa entre Chile y Bolivia, ¿ya? Y esa disputa tiene que ver fundamentalmente porque en la región de Atacama, que es la tercera región actualmente de nuestro país, poseía una gran cantidad de riqueza guanera. El guano es un abono natural para la tierra y era absolutamente demandado por distintos lugares en Europa. Por lo tanto, al ser un recurso muy demandado, claramente hay un interés económico de empresarios, ¿verdad?, y de los diversos estados por controlar la riqueza de esa zona. Por lo tanto, las primeras tensiones que vamos a tener en relación a que... las primeras tensiones que se generan entre Chile y Bolivia tiene que ver primero con la riqueza guanera, ¿ya? Y el salitre es algo que se va a ir incorporando en unos momentos posteriores. Frente a esta disputa por la riqueza guanera, obviamente ambos países querían controlar esta riqueza guanera, justamente porque eso les permitiría su explotación y en consecuencia su exportación al resto del mundo. Es que en 1866, ¿verdad?, se va a firmar un tratado entre Bolivia y Chile, ¿ya? Como ven, por ahora en el conflicto solo vamos a tener a dos involucrados, ¿ya?, Bolivia y Chile. Y si ustedes observan el mapa que está aquí al costado, se van a dar cuenta que nos muestra un país bastante distinto al que conocemos ahora. Por un lado, la extensión de Perú es mucho más al sur de lo que en la actualidad es. El territorio de Bolivia es mucho más extenso también y tiene una salida al mar. Y en el caso de Chile, la frontera norte, ¿cierto?, es mucho más, está mucho más al sur de lo que en realidad existe en la actualidad, ¿ya?
Desde ese punto de vista, entonces, quiero que observen, porque en ese tratado de 1866 se va a acordar llegar a alguna especie de resolución en torno al territorio que generaba disputa entre ambos países. En este caso, ustedes pueden observar en la imagen que hay 3 líneas, ¿verdad? Que son 3 paralelos, ¿sí? El paralelo 23, el paralelo 24 y el paralelo 25. Esos 3 paralelos van a generar bastante discordancia porque por supuesto que es entre medio de esos paralelos donde está la riqueza que ambos países quieren controlar. Entonces el Tratado de 1866 viene a solucionar esta disputa y va a establecer fundamentalmente que entre el paralelo 23 y el paralelo 25, ¿verdad? Va a ser una zona que van a compartir en conjunto Chile y Bolivia. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que la frontera, ¿verdad?, entre ambos países va a ser el paralelo 24, o sea, el paralelo que está al medio, ¿cierto? Pero la zona comprendida entre el paralelo 23 y el paralelo 25, ¿cierto?, va a ser una zona de explotación conjunta. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que todo aquello que sea explotado en esa zona y entre esos paralelos, una vez que se exporte, ¿cierto?, al resto del mundo y se obtengan las ganancias de esa exportación, entonces las ganancias se van a repartir de manera equitativa entre ambos estados. Una parte para Bolivia y una parte para Chile. Por lo tanto, si lo piensan a estas alturas, en realidad todavía no tenemos un conflicto entre ambos países, porque el uso de la diplomacia, o sea, el uso de un tratado, la firma de un tratado, de un acuerdo entre 2 países, permitió que momentáneamente no existieran mayores disputas, porque entonces las riquezas derivadas de la explotación de los recursos se van a repartir de manera equitativa entre ambos estados. Ese es el primer antecedente. En segundo lugar, vamos a tener que, lamentablemente, este tratado de 1866 va a generar o va a empezar a generar ciertas tensiones entre ambos estados, ¿ya? Y eso va a permitir que, o en realidad va a obligar a ambos estados a firmar un nuevo tratado en 1874. ¿Por qué razón? Porque justamente esta zona intermedia que se había fijado entre el paralelo 23 y el paralelo 25, que es el que está acá, 23, y el que está más al sur, el 25, ¿verdad?, va a generar muchas disputas entre ambos estados en relación a las ganancias que obtenía cada uno. Obviamente existían ciertas desconfianzas en relación a si esa repartición de las riquezas era efectivamente equitativa. Y ustedes entienden que cuando hablamos en términos económicos de dinero y de ganancia, siempre se genera muchas suspicacias y muchas desconfianzas. Desde ese punto de vista, entonces, se consideró que el Tratado de 1866 no había dado el resultado esperado. Y desde ese punto de vista, entonces, consideraron ambos estados, ambos gobiernos, que la firma de un nuevo tratado podía acabar con esa tensión que se estaba empezando a dar entre ambos países, ¿ya? No podríamos decir, Juan, que robamos a Bolivia sus recursos. Lo que estamos diciendo en realidad es que tanto Bolivia como Chile tiene un interés económico extraordinario por explotar los recursos de la zona. Por lo tanto, no podríamos hablar acá de buenos y de malos de ninguno de los 2 casos, sino que en realidad lo que podríamos decir es que existen intereses económicos muy relevantes por parte de ambos estados. Y eso hace que de a poco se vayan tensionando las relaciones entre ambos grupos. Entonces, como les decía, el tratado finalmente no dio los resultados esperados y en 1874 se va a firmar un nuevo tratado, que es, este tratado lo que va a hacer es que va a eliminar la disposición del tratado anterior, que decía que las riquezas se iban a repartir de manera equitativa, y en realidad lo que se establece es que el paralelo que va a marcar la frontera entre Chile y Bolivia va a ser el paralelo 24, que es el que está justo en el medio. Entonces, para que no tengamos más disputas, ¿verdad?, la frontera entre ambos países va a ser el paralelo 24 y entonces todo lo que quede al norte del paralelo 24 corresponde a Bolivia y todo lo que quede al sur del paralelo 24 va a pertenecer a Chile. Además, ¿cierto?, se establece que todos aquellos empresarios que instalen, ¿verdad?, sus distintos yacimientos en esta zona y comiencen a explotar los recursos, ya sea en la zona que corresponde a Bolivia o en la zona que corresponde a Chile, lo iban a poder hacer libremente, ¿ya?
Y también se establece que todos aquellos empresarios que exploten los recursos, tanto el guano como el salitre que hay en la zona, el gobierno boliviano se compromete a fijar un impuesto a los chilenos, a los empresarios chilenos, y que ese impuesto iba a mantenerse fijo por un plazo de 25 años. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que durante 25 años todo empresario que explotara recursos como el guano o el salitre en la zona que está al norte del paralelo 24, o sea, en territorio boliviano, iba a mantener ese mismo impuesto por un lapsus de 25 años. ¿Ya? Y que ese impuesto no se podía subir, no se podía bajar, sino que se iba a mantener intacto. Y en consecuencia esta idea de dividir las riquezas ya no funciona y se elimina. Va a ocurrir, en medio de todo esto, se acaba de firmar un segundo tratado, vamos a mantener el mismo mapa, ¿verdad? Y va a ocurrir una crisis económica en 1878 que es a nivel generalizado, y como toda crisis económica, a propósito de lo que hemos explicado en clases anteriores, frente a una crisis económica, el valor de las exportaciones de los países latinoamericanos en general tienden a bajar de precio. Por lo tanto, frente a una crisis económica a nivel mundial, claramente países como los latinoamericanos se ven claramente perjudicados. En 1878 ocurre esta crisis y en consecuencia, dado el nivel de dependencia de nuestra economía en relación al resto del mundo, ¿verdad? Va a tensionar aún más las relaciones entre estos dos países. ¿Por qué razón? Porque frente a la escasez de dinero por parte del gobierno de Bolivia, lo que hace es que, como una vía de escape para poder generar más ingresos, sube los impuestos a todos aquellos empresarios que explotan salitre o guano en la zona al norte del paralelo 24, ¿verdad? Recordemos que el tratado anterior, como se señala acá, señalaba que esos impuestos no podían subirse ni bajarse por un lapso de 25 años. Pero ya en 1878 va a ocurrir que el gobierno de Bolivia sube estos impuestos. Obviamente, claramente sube los impuestos porque se ve envuelto en una situación de crisis económica. Pero por otro lado, ¿cierto?, está pasando a llevar la firma de un tratado. Desde este punto de vista, frente a la negativa de los empresarios chilenos y también frente a la manifiesta molestia del gobierno chileno de la época, lo que señala Bolivia es que de no pagar este nuevo precio fijado para los impuestos, lo que el gobierno de Bolivia iba a hacer sería rematar las acciones de todas las empresas chilenas que estuvieran al norte del paralelo 24. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Ya? Porque llega a un punto de tensión máxima, ¿cierto? Primero, no se respeta el tratado, se suben los impuestos, los empresarios chilenos en la zona señalan que no van a pagar este nuevo impuesto porque el tratado lo prohibía. Bolivia amenaza con subastar las acciones de las empresas chilenas en territorio boliviano, y entonces lo que decide Chile, desde un término que ya no es más diplomático, es enviar tropas militares chilenas a la zona de Antofagasta, o sea, efectivamente a la zona que está comprendida entre el paralelo 23 y el paralelo 25, ¿ya? Como se fijan, este conflicto va a ir escalando poco a poco y va a partir desde la vía diplomática, firmando 2 tratados, y a continuación va a llegar claramente a una vía que no es diplomática cuando el Estado de Chile decide enviar tropas a la zona de Antofagasta para proteger los intereses de los empresarios chilenos en esa zona, frente, por supuesto, a lo que el Estado de Chile consideraba había sido una falta por parte del gobierno boliviano al tratado que se había firmado en 1874. ¿Ya? Ahora bien, en términos estrictos a nosotros no nos interesa qué tipo de batallas se realizaron. No vamos a hablar acá de héroes de la patria, no vamos a hablar de ningún conflicto militar, ¿cierto? Sino que en realidad nos vamos a centrar en cuáles son las características del conflicto y finalmente cuáles fueron las consecuencias que esto provocó, ¿ya? En medio de este proceso en que Chile envía tropas a Antofagasta, Chile se entera que Perú y Bolivia habían firmado en 1873 un tratado secreto, y este tratado secreto finalmente lo que señalaba era que si uno u otro país se veía inmiscuido en algún conflicto con otro país, entonces aquellos que habían firmado el pacto secreto iban a acudir en ayuda, tanto militar como logística, de ese que era su aliado. ¿Ya?
Desde este punto de vista, entonces, cuando Chile se entera que hay un tratado secreto entre Perú y Bolivia, lo que hace es inmediatamente declararle la guerra a Perú y a Bolivia, y entonces eso hace que en 1879 se dé inicio al conflicto militar declarado entre estos tres países. ¿Ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, si ustedes se fijan, como ya lo he repetido en varias oportunidades, ¿cierto? El conflicto empieza a escalar lentamente. Primero se firman dos tratados, ¿verdad? Lo voy a repetir acá. Se va a firmar el tratado en 1866 que divide las ganancias entre ambos países, ¿cierto? Se firma el tratado de 1874 que fija el límite entre ambos países entre el paralelo 24, ¿ya? Y establece también que Bolivia no va a subir los impuestos a los países a los empresarios que explotan el salitre y el guano al norte del paralelo 24, que es territorio boliviano, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, como ya decía, en medio de la crisis económica mundial, la escasez de dinero en relación al gobierno de Bolivia hace que le suban nuevamente los impuestos a Chile. Y finalmente, frente a la negativa de los empresarios chilenos de no pagar estos nuevos impuestos, Bolivia amenaza con rematar las acciones de las empresas chilenas que estuvieran en Bolivia. Frente a eso, el gobierno chileno decide enviar tropas a la zona de Antofagasta, ¿ya? Y cuando Chile se entera que además hay un tratado secreto entre Perú y Bolivia en 1873, declara en definitiva la guerra a ambos países y es lo que finalmente da inicio al conflicto en 1879. Desde ese punto de vista, entonces, fíjense en este mapa, ¿ya? Porque lo que nosotros vamos a revisar ahora tiene que ver con las consecuencias de la guerra. No nos vamos a detener, como ya les dije, en ninguna batalla. Por lo tanto, si ustedes observan este mapa, se van a dar cuenta que al inicio del conflicto, ¿verdad? El territorio boliviano y el territorio de Perú claramente es diferente. Perú llega mucho más al sur de lo que hoy llega y el territorio de Bolivia es mucho más extenso también porque tiene salida al mar por la región de Antofagasta, ¿ya? En cambio, si nosotros observamos el territorio después de la guerra, nos vamos a dar cuenta que una parte del territorio que pertenecía a Perú ahora está en manos de Chile y que también la zona que tradicionalmente pertenecía a Bolivia, que hoy se corresponde en términos generales con la región de Antofagasta, también va a pertenecer a Chile. ¿Ya? Desde ese punto de vista, entonces, es importante entender que la forma en cómo Chile incorpora los territorios del norte es a través de un conflicto militar, que es lo que nosotros denominamos la guerra por el salitre o también denominada la guerra del Pacífico. ¿Qué es importante entender también de este conflicto? Que la primera vía, ¿cierto?, que se utilizó fue la vía diplomática. Se firmaron dos tratados, uno en 1866 y otro en 1874. Sin embargo, frente a la percepción de Chile de que Bolivia no había respetado el tratado de 1874, entonces este conflicto empieza a escalar, se transforma en un conflicto militar y de este conflicto militar Chile sale victorioso, de manera tal que, como en toda guerra, siempre las condiciones de paz van a ser fijadas por los vencedores y no por los vencidos. Desde este punto de vista, entonces, entendiendo Chile que los recursos del guano y sobre todo los recursos del salitre están siendo tan demandados en Europa, claramente a Chile le interesa quedarse con estas dos zonas, tanto con la zona que tradicionalmente pertenecía a Perú, al sur del Perú, hoy Tarapacá, y también a la zona que tradicionalmente pertenecía a Bolivia, que hoy es la región de Antofagasta. Entonces, desde este punto de vista, ustedes tienen que entender que la lógica que hay detrás de esto, más allá de las distintas batallas o de el alzamiento de los distintos héroes que se hace a veces en historia, tenemos que tener presente que el interés fundamental que hay por parte de los tres estados es un interés económico. Y cuando el interés económico es lo que está de por medio,
los países europeos están preparándose para la Primera Guerra Mundial, necesitan pólvora. La materia prima de la pólvora es el salitre. En estos territorios hay salitre. Eso explica perfectamente por qué ambos países no pueden resolver de manera diplomática un conflicto que en otro contexto tal vez sí se hubiera podido resolver así. En este sentido, entonces, es importante entender que lo que hace de este conflicto un conflicto militar es fundamentalmente un conflicto económico, un interés económico. Todo el mundo quiere controlar, o no todo el mundo, Perú, Chile y Bolivia quieren controlar las zonas salitreras, porque eso claramente va a significar, en términos impositivos, por ejemplo, ganancias enormes, tanto para el Estado como para los empresarios, que en este caso son los que van a explotar y exportar el salitre. Claramente, como dice el compañero, ¿cierto?, en el chat, claramente en esta época es mucho mejor explotar estas materias primas porque la demanda europea por el salitre y también por el guano en alguna medida era muy alta. Por lo tanto, cuando nosotros explicamos este conflicto, siempre nos centramos un poco en las batallas, pero no hay que perder de vista fundamentalmente que el asunto acá es un asunto de carácter económico. Entonces, el primer punto acá es que tenemos que entender que si el territorio de Chile se extendió hacia el norte, eso fue gracias a la guerra por el salitre. Una guerra que ganó Chile, ¿verdad? Donde están mezclados un montón de intereses económicos por la explotación y exportación del salitre, y eso dio como resultado que las actuales regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta quedaran bajo soberanía chilena. Ahora bien, obviamente se van a firmar tratados de paz entre ambos países, tratados de paz un poco entre comillas, porque en realidad tanto a Perú como a Bolivia no les quedó nada más que rendirse frente a este Chile, que es vencedor en la guerra y que obviamente va a fijar las condiciones de paz claramente en su propio beneficio, ¿ya? Desde ese punto de vista ustedes lo ven señalado allí, ¿verdad?, en el círculo. El Tratado de Ancón, en 1883 con Perú, va a establecer que Chile cede a perpetuidad la provincia litoral de Tarapacá, ¿ya? Tacna y Arica van a quedar en manos de Chile, fijando un plebiscito futuro, o sea, Tacna y Arica, que son zonas limítrofes, van a quedar a cargo de Chile, pero se establecía que en un periodo de 10 años más se iba a llamar a un plebiscito, y en este plebiscito se iba a establecer, o se iba a preguntar a la población, finalmente a cuál de los dos países quería pertenecer, si a Chile o a Perú. Finalmente ese plebiscito nunca se hizo y en 1929 se va a ratificar el Tratado de 1883, lo que en definitiva también va a establecer que Tacna va a quedar bajo soberanía peruana y Arica va a quedar bajo soberanía chilena, ¿ya? Como ven entonces es el Tratado de Ancón en 1883 quien permite a Chile controlar la zona del norte de lo que hoy es nuestro país Chile, ¿ya? No tenemos evidencia sustancial para sostener que Arica quería pertenecer a Perú, más allá de las tradiciones culturales que obviamente se apegan mucho más a la zona peruana y boliviana. No hay evidencia confiable o lo suficientemente importante para señalar que querían pertenecer a uno u otro país, ¿ya? En segundo lugar, se va a firmar un pacto de tregua con Bolivia en 1884. Bolivia tardó un año más en rendirse que Perú. Y lo que va a establecer este pacto de tregua es que va a quedar bajo administración chilena el territorio entre el paralelo 23 grados latitud sur y el río Loa, que traducido en chileno, ¿verdad?, significa casi toda la zona de lo que hoy es Antofagasta. Entonces, si ustedes observan el primer mapa, se van a dar cuenta que tenemos la frontera anterior, antes de la firma del tratado, y si observan el segundo mapa, se van a dar cuenta que ese territorio ahora va a quedar en manos de Chile. Y ese es el territorio, el que está en azul, el que comprendía entre el paralelo 23 grados, 23 grados latitud sur, me enredé, y el río Loa, parte de lo que hoy es Antofagasta, ¿ya? Sí, obviamente todos estos datos se van a relativizar porque cada uno de estos países interpreta este proceso histórico de manera diferente y también porque son conflictos que hasta el día de hoy generan tensiones entre ambos países. Por lo tanto, no es extraño que existan distintas visiones en relación a un mismo conflicto, ¿ya?
Por otra parte, establece el pacto de tregua que va a existir un comercio libre de aranceles para ambos países. O sea que los productos entre Chile y Bolivia pueden circular libremente entre las fronteras entre uno y otro país. Y también va a establecer ya que las importaciones a Bolivia, o sea, todos aquellos productos que vengan desde el extranjero, ¿cierto?, lleguen a un puerto chileno y luego tengan que ser trasladados a Bolivia, ya que ahora no tiene salida al mar, van a tener un tránsito libre siempre que lleguen al puerto de Antofagasta, ¿sí? Bolivia no tiene salida soberana al mar, pero el puerto de Antofagasta, Chile le proporciona el puerto de Antofagasta para que los productos que importen, ¿verdad?, puedan llegar a ese puerto y luego desde allí ser trasladados a las distintas regiones en Bolivia. Y por último, este tratado que se firma en 1884 va a ser ratificado en 1904 y más allá de todas las disputas actuales o de las distintas tensiones que existen en la actualidad en relación a la firma de estos dos tratados, 1884-1904, la postura del Estado chileno, que podemos estar o no de acuerdo en relación a la postura del Estado chileno o del Estado boliviano o del Estado de Perú, lo que señala en términos estrictos Chile es que no hay nada que discutir en relación a estos temas, justamente porque el Tratado de 1884 fue ratificado en 1904. Por lo tanto, siendo ratificado, eso significa que no hay ninguna materia que discutir en torno a los límites de uno y otro país. Pasemos al siguiente. Ya entendemos entonces de qué manera se incorporaron los territorios del norte a nuestro país, a través de una guerra que se llama la Guerra por el Salitre, ¿cierto?, a través de la firma de dos tratados, el Tratado de Ancón, el Pacto de Tregua, con Bolivia, con Perú, y eso va a hacer entonces que se incorporen las actuales regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Obviamente, como consecuencia para Bolivia perdió su salida al mar y también para Perú perdió una parte importante de su territorio al sur de lo que antes era su país. Pasemos al siguiente punto, que es la colonización del sur de Chile. Y nos vamos a ir, como ya les decía, de norte a sur. Nosotros observamos en este mapa la zona del sur de Chile, que actualmente coincide con la 10ª región. Y vamos a hablar del proceso de colonización del sur de Chile. ¿Ya? ¿Por qué vamos a hablar de colonización? Porque en esta época el Estado estaba interesado fundamentalmente en que los territorios que están encerrados en este cuadrado en verde, en el mapa, fueran aprovechados económicamente. O sea, que las tierras que eran bastante fértiles en esta zona pudieran ser aprovechadas económicamente plantando, sembrando recursos que luego se pudieran vender, explotar y exportar. Desde ese punto de vista, entonces, frente a la necesidad de tener tierras fértiles para el cultivo, sobre todo frente a la demanda internacional de trigo, y en estas tierras que eran tradicionalmente trigueras, ¿ya? Es que hacia 1860 el Estado va a decretar una ley de colonización extranjera. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que al Estado le va a parecer muy útil, ¿ya?, para poder hacer producir estas tierras, invitar o traer a personas que vengan desde otro país, en este caso fundamentalmente alemanes, y se les va a llamar colonos alemanes porque vienen a colonizar el territorio, vienen a ocuparlo, para que finalmente puedan hacer producir esta tierra. Existía la creencia en esta época, una creencia equivocada, quizás tal vez desde un prejuicio, que la población alemana era muy trabajadora. Por lo tanto, considerando que los gobiernos de la época consideran que en la zona, la población de la zona no era muy trabajadora, había que traer gente extranjera para que de verdad pudiera hacer florecer y producir estas tierras, ¿ya? En este sentido, entonces, en 1860, la ley de colonización extranjera va a hacer que el Estado de Chile envíe delegados hacia Alemania y a países europeos para invitar a estas personas, a estos colonos, a los que se les entregaron distintos territorios. ¿Cuál era el objetivo? Este territorio es suyo, ¿verdad? No tiene que pagar por él, pero sí tiene que hacerlo producir, ¿verdad? Por lo tanto, obviamente tenían, Mario, también la idea de que estos europeos podían educar a la población, pero no estoy pensando en educarlo como estrictamente lo entenderíamos en la escuela, sino que educarlos en términos del trabajo sistemático, del trabajo riguroso y finalmente de hacer producir la tierra. Efectivamente, hay un error, dice, debería decir Valdivia. Lo vamos a corregir cuando lo subamos. Gracias por hacérnoslo notar.
¿Ya? Entonces, a propósito de este proceso de colonización del sur de Chile, es que las zonas de Yanquihue, Osorno, Valdivia, que en el fondo, si se dan cuenta en el mapa, son zonas que están alrededor del lago Yanquihue, van a ser colonizadas por este grupo de extranjeros alemanes, y porque también en el fondo existe esta teoría y esta idea por parte del gobierno chileno que los alemanes eran como una especie de raza superior. ¿Ya? Que por supuesto es algo equivocado, pero en esta época, como si lo entendemos en este propio contexto, eso era lo que creían los gobiernos de la época, y desde ese punto de vista entonces consideraban que iban a mejorar no solo la raza en Chile, mezclándose con la población local, algo que no ocurrió. Los alemanes eran bastante herméticos y no se mezclaron mucho en general con la población local, ¿ya? Sin embargo, lo que sí lograron, más allá de todas las críticas que se puedan hacer posteriormente, es que sí hicieron producir esta tierra. Y si ustedes viajan alguna vez o han tenido la oportunidad de viajar a esta zona, se van a dar cuenta que todavía quedan bastantes vestigios de construcciones al estilo alemán, y desde ese punto de vista entonces claramente van a marcar una presencia que hasta el día de hoy es importante en la zona. Nosotros hoy lo vemos a través de los museos que quedan, de las distintas construcciones, ¿cierto? Y porque también desde el punto de vista turístico es importante hacer notar esta zona desde ese punto de vista. Obviamente, y es el tema al que voy a pasar ahora a propósito de sus preguntas, por un lado para el Estado es muy productivo hacer producir estas tierras. Sin embargo, esto va a tener un costo, y un costo bastante significativo en términos de la población que vivía en esta zona. Porque una cosa es traer colonos a trabajar estas tierras, y otra cosa muy distinta es perder absolutamente de vista que en estas zonas ya vivían personas. Pero el Estado, bajo la mentalidad de la época, piensa que estos que viven acá son unos bárbaros, son unos incivilizados, son unos flojos que no hacen producir la tierra, que no rinden productividad para el crecimiento económico del país, y por lo tanto no tienen ningún problema en quitarle tierras a estos para entregárselo a estos otros, ¿cierto?, que son los colonos alemanes, ¿ya? ¿Quién gana produciendo las tierras? Por una parte va a ganar estos colonos, ¿cierto?, que las van a cultivar, y por otro lado también va a ganar el Estado por concepto de los impuestos que estos mismos colonos le van a pagar de acuerdo a la producción que cada uno de ellos tiene, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos del sur de Chile, el primer proceso que tenemos que pensar es el proceso de colonización del sur de Chile. El Estado dicta una ley de colonización que es extranjera, no nacional, y entonces eso va a permitir que se empiecen a poblar los territorios de Yanquihue, Osorno y Valdivia, que son los que están alrededor del lago Yanquihue y en general todo lo que está encerrado en ese cuadrado verde en medio del mapa, ¿ya? ¿Cómo se les pagaba a los alemanes por producir la tierra? Bueno, la paga, por eso, era la tierra misma, ¿verdad? Tú vienes, nosotros te traemos en un barco y lo que vas a recibir es una tierra, un trozo de tierra. Luego, ¿cómo vas a ganar con eso? ¿Cuál es tu paga? Hacer producir esa tierra y en consecuencia vivir del trabajo de esa misma tierra, ¿ya? ¿En qué lugares de Chile dejaron a los colonos? En los que menciono al final. En general, al principio, Yanquihue, Osorno, Valdivia, ¿ya? Que son todos estos territorios alrededor del lago Yanquihue, ¿ya? También en las cercanías de Puerto Montt. Pasemos al siguiente, ¿ya? Fíjense acá, ¿ya? Como yo les decía, existe, y ahora lo vemos un poco el mapa un poquito más ampliado, ¿ya? Cerca de la zona de Puerto Montt, ustedes ahí ven que el lago que está más arriba es el lago Yanquihue, ¿cierto? Y donde dice Puerto Montt está el lago Calbuco. Entonces todas estas zonas alrededor de estos lagos finalmente van a ser las zonas ocupadas por los colonos alemanes, que hasta el día de hoy obviamente tienen estas características, o al menos construcciones con estas características, ¿ya? Como ya les decía, obviamente hay una necesidad por cultivar tierras, sobre todo para el trigo, y también vamos a tener entonces zonas como Yanquihue, como Osorno, como Valdivia, como el norte de Puerto Montt, ¿ya? Está ampliada la imagen. Ahora, lo que el Estado en esa época perdió de vista y que para nosotros es mucho más evidente, varios de ustedes ya lo han preguntado con anterioridad, ¿ya? Es la ocupación de la Araucanía. Porque si ustedes lo piensan bien, en el fondo, para poder llegar a estos territorios, ¿cierto? Hay muchos de estos territorios que se cruzan
con territorios que tradicionalmente han pertenecido a los mapuches, ¿cierto? Desde tiempos coloniales. Los españoles durante los 3 siglos coloniales no pudieron avanzar más allá del sur de la línea demarcatoria del río Biobío. Sin embargo, la ansiedad que tiene el Estado y la necesidad de hacer producir estas tierras hace que también se ocupen territorios que tradicionalmente pertenecieron a los mapuches. Digo tradicionalmente porque antes de que los españoles llegaran, estas tierras eran de los mapuches. Ellos nacieron aquí, vivieron acá. Cuando hablamos de ocupación y pacificación de la Araucanía, estamos utilizando conceptos totalmente diferentes, ¿ya? En estricto rigor, ambos aluden al mismo proceso mario. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos el concepto de pacificación, ese es un concepto que utilizó el Estado chileno en el siglo XIX para poder nombrar a este proceso. Y cuando utiliza el concepto de pacificación, está señalando, pacificación viene de paz. Por lo tanto, en el fondo lo que el Estado quería decir con este concepto, que no es al azar, es finalmente que va a llevar paz a la zona. Muy curiosamente, por supuesto, por medio de ejércitos. Va a llevar un montón de ejércitos a la zona de la Araucanía para pacificarla, para llevar paz a la zona, porque en realidad pensaban que esta zona estaba llena de bárbaros, de mapuches, que en la época también calificaban de flojos y vagos, porque claramente su lógica productiva de la tierra era muy distinta a cómo la entendía el Estado. Por lo tanto, consideraban que las tierras estaban en desuso y que podía sacárseles mucho más partido. Por lo tanto, pacificación alude a la idea de llevar paz por parte del Estado chileno, lo que en realidad es un concepto un poco engañoso, ¿sí? Porque es difícil llevar paz con un montón de ejércitos detrás tuyo. Y cuando hablamos del concepto de ocupación, ese es un concepto que es un poquito más reciente, es un concepto que proviene más desde la crítica al concepto de pacificación. Y porque en realidad cuando se utiliza el concepto de ocupación, lo que se está señalando es que se tomaron esos territorios. El Estado chileno lo que hizo fue tomar esos territorios, sin permiso de nadie, por supuesto, territorios que tradicionalmente pertenecían a la etnia mapuche, y finalmente se apropió de ellos. ¿Ya? Por lo tanto, no es lo mismo hablar de ocupación que de pacificación, aunque en general ustedes podrían verlo con uno y otro nombre en la PSU, pero si hablamos de ocupación o hablamos de pacificación, en general van a estar aludiendo al mismo proceso. Entonces el nombre de pacificación, claro, efectivamente, tiene el puro nombre, porque de pacífico no tuvo absolutamente nada. ¿Ya? De hecho, muchos historiadores señalan que el Estado chileno actuó con mucha más violencia y crueldad de la que alguna vez actuaron los españoles contra los mapuches. ¿Ya? Hubo una pregunta por ahí que decía que cómo se comunicaban con los mapuches. Juan, en esta época, en el siglo XIX, muchos de los mapuches y ya desde fines del siglo XVIII dominan el español. Continúan hablando su lengua, que es el mapudungún, pero también hablan español, por lo tanto no es difícil hacer ese intercambio cultural. ¿Ya? Entonces, en 1860 va a comenzar un proceso de colonización espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que espontáneamente muchas personas, en este caso chilenos, van a empezar a ocupar territorios que tradicionalmente pertenecen a mapuche, a la etnia mapuche. ¿Ya? Empezó a ocurrir en esta época que haciendo negocios y en términos estrictamente económicos, se hacían transacciones comerciales con tierras que les pertenecían a los mapuches. Ocurría a veces que mapuches vendían sus tierras, llegaban chilenos o personas adineradas también a tratar de convencer a los mapuches de vender parte de sus tierras, pero se empezó a generar un desorden muy grande porque muchas veces los mapuches eran engañados porque finalmente no se les pagaba el monto que se había fijado por el valor de esa tierra. Entonces el Estado decide tomar cartas en el asunto y en 1866 el Estado declara que el único que puede comprar tierras indígenas es el propio Estado. ¿Por qué? Porque de esa manera se regulariza la situación y porque luego el Estado, al comprar estas tierras, las puede vender, arrendar o redistribuir en la forma en cómo lo considere apropiado. Y porque también de esta forma el Estado puede ejercer soberanía sobre este territorio mapuche.
Entonces, ¿cuál es el interés fundamental del Estado? Igual como hablábamos en el caso de la colonización de Yanquihue, de Valdivia, de Osorno, el interés del Estado es la explotación triguera. Esta es una zona triguera, es una tierra muy fértil para el trigo y por lo tanto, obviamente, al Estado le interesa muchísimo poder explotar y exportar este producto, ¿ya? ¿Qué es lo que va a empezar a ocurrir entonces? ¿Ya? Y es que a partir del momento en que el Estado se declara el único que puede comprar tierras indígenas, este Estado paulatinamente va a empezar a avanzar hacia el sur de Chile e incluso va a traspasar la frontera del Biobío, que es una frontera que los españoles nunca pudieron traspasar. Entonces, como dice ahí, el Estado empieza a avanzar, por supuesto militarmente, y como lo ven ahí, hay un proceso. Hay distintas etapas. Entre 1861 y 1868 van a avanzar hasta el río Malleco. En 1870 van a llegar hasta el río Traiguén y como una medida muy estratégica, por supuesto, van a extender la línea férrea que existía en Chile hacia el sur y la van a extender hasta Angol, de manera tal que pudiera pasar o atravesar el territorio mapuche y de esa manera extender la soberanía del Estado y hacer efectivo su dominio sobre zonas que tradicionalmente, como ya decía, eran mapuche. Si se fijan en este mapa, es un mapa obviamente particular, obvio tiene una mirada diferente, ¿cierto? Cuando nosotros observamos la línea que está en morado oscuro, ¿cierto? Va a ser el primer avance. Entonces, cada una de estas líneas que nosotros observamos va a mostrarnos el avance paulatino del Estado. Entonces, si ustedes observan en el mapa, se van a dar cuenta que la línea que está en lila, pero más clarito, es el primer avance del Estado. Después va a haber una línea que está en morado mucho más oscuro, que va a ser un segundo proceso de avance. Va a haber una tercera que está en verde, que va a ser ese tercer proceso de avance, y vamos a ver finalmente una línea que está en azul o celeste, que va a ser un último proceso de avance. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos otra vez al final donde dice Valdivia, es porque en definitiva, ¿cierto? Valdivia, que va a ser una zona ocupada por los colonos extranjeros, va a permitir conectar el territorio completamente. ¿Ya? Hasta esta época, hasta antes de la pacificación de la Araucanía, tenemos un Chile que llega hasta Concepción, ¿cierto? Se salta toda la zona mapuche y luego desde Valdivia al sur está colonizada por los colonos extranjeros. A propósito del proceso de pacificación de la Araucanía, o también ocupación, como lo llamo yo, pudieron hacer que el territorio o la soberanía, ¿ya?, fuera continua durante todo el territorio. Porque ahora entonces van a llegar a Concepción, pero también van a poder ejercer soberanía el Estado de Chile desde Concepción hasta Valdivia. Y de esa manera, desde Valdivia hasta el sur de Chile, a través de la colonización, tenemos una soberanía que es completamente continua. ¿Ya? Desde ese punto de vista, ustedes, como lo pueden observar, la pacificación de la Araucanía tuvo bastantes consecuencias. ¿Ya? Se avanzó hasta Villarrica, se avanzó hasta el Alto Biobío y hasta el río Toltén, que si ustedes lo observan, ¿ya? Villarrica, el río Toltén está donde termina la línea naranja que está allí en el mapa, ¿ya? Después de la línea naranja, entonces tengo el río Toltén y al norte del río Toltén yo encuentro Villarrica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con avance? Con avance me refiero a que paulatinamente el Estado, ¿cierto?, fue ganando territorios, ¿cierto?, muy lentamente, hasta que logró avanzar por territorio mapuche, ¿cierto?, que era un territorio en el que los españoles nunca pudieron avanzar. Entonces, antes de la independencia, la frontera entre el mundo español y el mundo mapuche es Concepción, está en el río Biobío. Pero lo que va a hacer el Estado ahora es que va a comenzar a avanzar desde Concepción hasta Valdivia de manera continua, ocupando de a poco todos los espacios y todas las tierras. Y como ya sabían que desde Valdivia al sur estaba colonizada por extranjeros, ¿cierto?, no solo alemanes, desde ese punto de vista, entonces, ahora la soberanía del territorio es continua. Ya no hay ninguna parte del territorio nacional que no esté bajo la ley y la soberanía del Estado chileno, ¿ya? Entonces, también sería correcto que hubo una mezcla racial entre los colonos y los chilenos.
En general sí, se produjo, pero la verdad es que la mayoría de los colonos alemanes fueron bastante herméticos en relación a ese tipo de mezclas, ¿ya? Y mantuvieron colonias que eran bastante cerradas, ¿ya? Por lo tanto, no hubo tanta mezcla en términos de ello. Puede ser. La verdad es que tendríamos que hacer una línea investigativa del árbol genealógico para ver quiénes descienden de esos colonos alemanes, ¿ya? Los colonos, por supuesto, rechazan a los mapuches, claramente, y por eso eran un grupo tan cerrado, ¿ya? Hay una pregunta que dice, ¿el Estado solo trajo alemanes o a otros extranjeros? Y hasta antes de la ocupación se tiene dato de cuántos habitantes habían en esos territorios. Las cifras no las manejo con exactitud. Lo que sí sabemos es que obviamente no vinieron solo alemanes, también vinieron suecos, también vinieron italianos, y la cantidad de población mapuche que hay en la zona es superior a los 100 y tantos mil, ¿ya? No podríamos hablar de millones, las cifras, como te digo, no las manejo con exactitud, pero claramente era un número importante como para señalar que fue una catástrofe para los mapuches haberles quitado esas tierras, ¿ya? Fíjense acá, lo que yo quiero nombrar son las consecuencias de este proceso de ocupación de la Araucanía, ¿ya? Los territorios conquistados se incorporan a la soberanía chilena. Ahora Chile tiene soberanía de norte a sur, ¿cierto? Se venden o arriendan a chilenos colonos y extranjeros. El Estado es dueño de estas tierras y lo que hace ahora, como yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? O las vende, o las arrienda, ¿cierto? O las regala, las entrega a colonos extranjeros. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? Que los mapuches que vivían antes en esta zona van a empezar a ser desplazados hacia la zona cordillerana. Lo relevante de esto y lo más terrible en realidad en términos culturales es que mapuche significa hombre de la tierra, ser de la tierra. Por lo tanto, para los mapuches significa de manera radical la tierra en cuanto a su cosmovisión y a su forma de entender la vida y la vida completa. Por lo tanto, ser alejado de sus tierras tradicionales, ser puesto o ser designado en territorios que estaban mucho más cerca de la cordillera y que al estar cerca de la cordillera, como hace más frío, son menos fértiles en términos económicos y de plantaciones de cosechas, finalmente la tierra ya no va a producir como antes. Y esa identidad del mapuche, que es hombre de la tierra, ser humano de la tierra, se va a ir perdiendo paulatinamente. Muchos mapuches en esta época tuvieron que dejar sus tierras, lo que se llamaba reducciones, ¿cierto? Y finalmente terminaron saliendo de esas reducciones para poder buscar empleo asalariado en las distintas haciendas que existían en la época. Y desde ese punto de vista su identidad se vio claramente perjudicada porque finalmente les quitaron lo que finalmente definía su propia identidad, que era la tierra misma, ¿ya? Por supuesto, Juan, se regala a los colonos la tierra para que la hagan producir, ¿ya? No por ninguna otra razón, ¿ya? Y porque se consideraba que los mapuches no hacían producir esta tierra porque eran flojos, porque eran improductivos, pero claramente desde una mirada muy economicista, porque lo que el Estado no podía ver es que la relación que tenían los mapuches con la tierra era una relación sustancialmente diferente a la que el Estado tenía. Cuando el mapuche se relaciona con la tierra, está tratando de resguardar que esa tierra que le da de comer, le siga dando de comer por mucho tiempo más. ¿Sí? Es una relación en armonía con el medio ambiente y no una relación capitalista de explotación sistemática de la tierra que, como vemos en la actualidad, obviamente causa estragos porque finalmente explotamos los recursos de tal manera que en algún minuto ya no los vamos a tener, ¿ya? Sí, obviamente en esta zona también había tehuelches. La mayor tensión, Marcelo, se va a generar con los mapuches y en algún momento lo que va a hacer el Estado es pactar con ciertas comunidades tehuelches para que le vendan al Estado sus territorios, ¿ya? Los mismos colonos se construían sus casas, por supuesto que sí, Javiera. El Estado solo les entrega la tierra y todo lo demás queda a cargo de esos colonos. Bien, quiero que vean esta imagen, estamos un poquito en la hora, por lo tanto vamos a tratar de sintetizar.
Esta imagen es una imagen muy impactante, yo se las quise traer para que nosotros observemos que la diplomacia no siempre fue la forma en cómo el Estado chileno logró ejercer soberanía durante todo el territorio. Esta es una fotografía del siglo XIX que muestra a un mapuche y este mapuche ha sido castigado. Obviamente no sabemos, por supuesto, la razón de por qué fue castigado. Quizás estaba en rebeldía, ¿ya? Pero finalmente eso que está ahí es un cepo, ¿ya? Y los cepos eran estas tablas de madera que ustedes observan ahí, que tenían orificios, y en esos orificios finalmente los indígenas, los mapuches en este caso, ponían los pies y a veces también se les obligaba a poner sus manos. Entonces finalmente quedaban desde esta posición sin poder moverse, las manos atadas, ¿cierto? Sin poder sacarlas, los pies atados, y pasaban horas, días y semanas completas castigados de esta manera, finalmente por rebelarse a un proceso que es de toda naturalidad, en mi opinión, que es oponerse a que te quiten tus tierras en las que has vivido de manera ancestral y que todos tus ancestros han vivido allí también. Por lo tanto, les muestro esta imagen para que contrastemos, porque van a haber procesos de la formación del territorio chileno que van a ser muy diplomáticos. Por ejemplo, antes de la Guerra del Pacífico, Chile utilizó la estrategia diplomática con Bolivia. No resultó, pero inicialmente la utilizó. En el caso de la pacificación de la Araucanía o la ocupación de la Araucanía, como la llamo yo, finalmente la violencia fue la regla más bien que la excepción. Y estos castigos son una prueba de ello, ¿ya? ¿Cuál era la razón más común por la que los castigaban? ¿O porque no trabajaban en las haciendas al nivel de productividad que se esperaba? ¿Porque se resistían a la ocupación de sus territorios? Porque en definitiva se resistían a los ejércitos y los enfrentaban. Que en realidad, si se fijan, no es una situación muy distinta de la que se vive en la Araucanía en la actualidad. Esta zona, y a mí me interesa mucho trabajar este tema, porque en el fondo ustedes tienen que entender que igual como en el caso de la guerra por el salitre, trae coletazos hasta el día de hoy en la actualidad con nuestros países vecinos, y en el caso de la ocupación de la Araucanía, eso tiene coletazos hasta el día de hoy, porque la verdad es que ningún gobierno, independiente del color político, esto no distingue color político, ha podido llegar en definitiva a una solución o a un consenso en relación a esta problemática, ¿ya? Por un lado tenemos a los mapuches que insisten, y en mi opinión con toda justicia y con toda razón, que tradicionalmente esas eran sus tierras. Tuvieron que enfrentarse primero con los españoles, tuvieron que enfrentarse luego con el Estado chileno, y entonces aspiran a tener esta autonomía territorial de tierras que creen que justamente les pertenecen. Y por otro lado tenemos a un Estado que, independiente de su color político, nunca ha querido acceder a entregar autonomía a los mapuches, justamente argumentando que ningún Estado va a ceder parte de su soberanía, porque la verdad es que hay que mantener una soberanía de manera continua durante todo el territorio nacional. Entonces, por muchas facilidades, existen becas indígenas, existen un montón de planes de capacitación, existe también la idea de que hay textos escolares que están en español y están en mapudungún, por ejemplo, textos públicos del ministerio, pero la verdad es que para el pueblo mapuche ninguna de estas cosas soluciona el problema de fondo, porque el problema de fondo para ellos es su autonomía. Y entonces, mientras estas dos posiciones, que son irreconciliables, por supuesto, no se reconcilien, lo que se ve bastante difícil, como lo vemos, porque hay distintos momentos de mayor o menor tensión, este problema va a seguir existiendo en Chile, porque no se ha dado solución, ¿ya? Sobre todo por el nivel de militarización y el nivel de violencia que existe en la zona de la Araucanía, ¿ya? De una y otra parte, finalmente, ¿ya? Efectivamente, Constanza, es lo que en algún momento dio origen a la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, pero finalmente muchos indígenas no se sienten parte de esta CONADI porque consideran que quienes están allí no representan verdaderamente sus intereses, ¿ya? ¿Hubo mapuches que sí se sometieron? Por supuesto que sí. ¿Ya? Por supuesto que sí, pero además de someterse, lo que viene a continuación es una pérdida de la identidad que muchos han tratado de mantener en el tiempo, ¿ya? Yo les decía acá
que muchos indígenas fueron trasladados a reducciones, como que los agruparon en distintas zonas para poder tenerlos controlados, ¿cierto? Y si bien en un principio esto fue una forma de quitarle sus tierras, con el tiempo los mapuches supieron darle... transformar estas reducciones en una forma de resistencia, transformarlas en comunidades mapuches, en comunidades indígenas y de alguna forma desde allí resistir contra lo que ellos consideran la violencia del Estado, ¿ya? En tierras que consideran que les pertenecen, ¿ya? Los mapuches quieren, pregunta Constanza, si los mapuches quieren reconocimiento constitucional y sus tierras, pero como Chile es un país unitario, acceder a esto también permitiría que los rapanui o los atacameños pudieran hacerlo. La verdad es que el problema fundamental es que los mapuches quieren autonomía territorial, quieren hacerse cargo de sus propios territorios de manera soberana. Y como dice Constanza, efectivamente el Estado, que es un Estado unitario, no va a ceder parte de su soberanía. Entonces, desde ese punto de vista es bastante complejo que se pueda resolver, al menos en el corto plazo. Fíjense en este ejercicio, vamos a dejar el resto del contenido para la próxima clase, ¿ya? Bueno, Juan pregunta si es recuperar lo suyo por derecho. Eso depende desde qué punto de vista lo estemos mirando. Si le preguntas a un mapuche, por supuesto te va a señalar que esa tierra es suya por derecho. Si le preguntas al Estado, si le preguntas a los colonos, probablemente no van a tener una respuesta como esa. Depende, y justamente por eso es tan difícil solucionar el conflicto, porque no se encuentra un punto de consenso, ¿ya? Por supuesto, tiene que ver con la lógica de administrar su propio territorio, Matías, con sus propias leyes, con sus propias autoridades. Entonces, fíjense acá, vamos a leer un ejercicio en honor al tiempo, porque yo sé que después viene otra clase y no quiero pasar a llevar el tiempo del otro profesor. Y dice lo siguiente: desde mediados del siglo XIX, Chile inició un plan destinado a ocupar definitivamente la zona de la Araucanía, proceso que culminó en la década de 1880. Entre otros aspectos, ¿qué significó para el Estado chileno este proceso de incorporación de dicho territorio? Letra A, el inicio de la actividad industrial en el país. Letra B, el fin de las demandas indígenas por tierras ancestrales. Letra C, el desarrollo de una importante actividad triguera en la región. Letra D, la colonización del territorio exclusivamente con población de Chile central. Y letra E, el traslado forzado de los mapuches a las grandes ciudades por parte del gobierno. Entonces les doy un par de segundos y voy a responderla, mientras tanto, la pregunta de Constanza. Constanza pregunta, ¿no sería como una nación lo que quieren los mapuches? Bueno, claramente, en la jerga mapuche, ellos no se llaman a sí mismos chilenos. Nos dicen a nosotros chilenos porque ellos son la propia nación mapuche, ¿cierto? Por lo tanto, como nación mapuche, no se sienten dentro de la nación chilena, ¿ya? ¿Los mapuches tienen tierra chilena? Bueno, eso depende de la mirada que tengamos, ¿ya? Vamos a ver, de acuerdo a su respuesta, ¿cierto? La siguiente diapositiva. Y como ustedes ven, por supuesto, la mayoría, todos súper mateos, ¿verdad? Pusieron harta atención, entienden harto del tema. La respuesta correcta es la letra C. Efectivamente, parte de la ocupación de estos territorios tenía que ver fundamentalmente con el interés del Estado en hacer producir esta zona, porque era muy fértil, ¿cierto? Muy fértil, y porque además, como se demanda del exterior mucho trigo, por supuesto a Chile le interesa hacer generar este trigo y venderlo, por supuesto, al resto de los países, ¿ya? Por lo tanto, lo felicito. Muy bien, ¿ya? Ya, hagamos un segundo ejercicio, el último, ¿ya? Dice, durante el siglo XIX, el Estado de Chile desarrolló una serie de políticas de carácter territorial. Estas políticas se orientaron principalmente a, letra A, establecer alianzas con otros países para defender el territorio. Letra B, crear una institucionalidad territorial de tipo federal. Letra C, privilegiar la inversión pública en las regiones extremas del país. Letra D, ampliar la soberanía nacional sobre distintos territorios. Letra E, descentralizar la administración burocrática. Entonces les doy un par de minutitos para que ustedes puedan decirme qué letra es la que consideran correcta. A ver, Emilio dice D, Martina también dice D.
Y entonces tenemos que, como dice la mayoría, ¿verdad? Hoy día se pasaron todos ustedes. Super Mateo, la letra correcta es la letra D. Lo que hemos tratado de decir a propósito de lo que dice Mario es que durante toda la clase lo que hemos señalado es que lo que el Estado en definitiva pretende es tener una soberanía, o sea, poder sobre el territorio de manera continua. No podría haber sido, por ejemplo, que Chile tuviera soberanía desde el norte hasta Concepción, de Concepción a Valdivia no tuviera soberanía y de Valdivia al sur sí tuviera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, como había que mantener una soberanía como una línea continua, gobernando todo el territorio, es que claramente era ampliar la soberanía nacional sobre los diversos territorios. ¿Ya? Los felicito, están súper bien, obviamente están todos para los 8.50 en historia. Vamos a dejar para la próxima clase los siguientes procesos, ¿ya? La próxima clase vamos a hablar de los problemas limítrofes con Argentina, ¿ya? O sea, la cesión de la Patagonia, que muchos de ustedes preguntaron mientras hablamos de la guerra por el salitre, ¿ya? Vamos a hablar también de la ocupación del Estrecho de Magallanes, o sea, nos vamos a ir al extremo sur de Chile, con las consecuencias también, por ejemplo, para la población Ona y Yagán. Y también nos vamos a ir al proceso de incorporación de Rapa Nui, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista nos van a quedar estos 3 procesos pendientes, pero por ahora, ¿ya? Si no tienen ninguna pregunta, ¿ya? Vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a hacer una pequeña síntesis. Vamos a continuar la próxima clase. Entonces, fíjense acá. La conformación, me voy a poner un poquito más acá para que ustedes lo puedan observar, acá, ¿ya? La conformación del territorio chileno fue de carácter histórico, ¿sí? Por lo tanto, fue paulatino y tomó varios años antes de fructiferar. Cuando yo digo que el territorio se formó de manera histórica, es que no ocurrió de un día para otro, sino que tardó varios años, fue un proceso. En el proceso de incorporación de territorios, las formas utilizadas por el Estado fueron a veces diplomáticas y otras decididamente violentas. Por ejemplo, la guerra por el salitre fue un ejemplo de que se usó primero la diplomacia y en el caso mapuche observamos cómo el uso de la violencia por parte del Estado estuvo presente desde el comienzo. En cuanto a la guerra por el salitre, el conflicto fue escalando hasta terminar en una guerra. Se subentiende que la guerra da cuenta de la relevancia económica del mineral del salitre porque tenía la relevancia que tenía para los 3 estados. De ahí que terminara en la vía violenta, ¿ya? Al ser Chile el vencedor de la guerra, incorpora territorios del norte de Chile, tradicionalmente pertenecientes a Perú y a Bolivia. En el caso del extremo sur, observamos cómo a través de la colonización y pacificación de la Araucanía se logran incorporar a la soberanía de Chile tierras ricas para la agricultura, tradicionalmente del pueblo mapuche, ¿ya? Y estas dos que vamos a adelantarlas, ¿cierto?, para la próxima clase. Por último, el tratado con Argentina en 1881 permite que Chile ceda una parte de la Patagonia y se quede con el control del Estrecho de Magallanes. Y lo más importante, que me imagino que es la conclusión que yo quiero con la que todos ustedes se queden. Como observamos, Chile no siempre usó la vía democrática para formar su territorio y ello provocó una serie de problemáticas con algunos miembros de la población, especialmente mapuche, ¿ya? ¿Querían ganar control y mejorar la economía, Juan? Por supuesto que sí. Querían control para poder generar mayor crecimiento económico, ¿ya? Y eso es, como dice Matías, porque la economía chilena se basa en la explotación de recursos naturales. Entonces, si las tierras son fértiles, el Estado va a querer ocupar esa zona para explotar esos recursos, ¿ya? Por lo tanto, no nos olvidemos de la última reflexión, ¿cierto? Y quedémonos, espero que todos ustedes, ¿cierto?, se queden con esta imagen y con la reflexión en torno a esta imagen en relación al título de la clase de hoy. Dice ahí la conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas. Quiero que nos quedemos con esta reflexión de qué curioso es que cuando llevamos a cabo el proceso de independencia, todas estas regiones que eran colonias eran hermanos latinoamericanos. Tenían un sueño común, que era el sueño de liberarse de la opresión de la corona española. Y sin embargo, en la medida que fueron obteniendo independencia económica, esa hermandad latinoamericana fue dando paso poco a poco al egoísmo y también a los intereses económicos que primaron.
y que en definitiva ustedes observan que esta idea de una Latinoamérica unida, fraterna, dista bastante de la América Latina que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Ya? No olvidemos que estos procesos históricos son muy relevantes para entender el presente, ¿cierto? Y si observamos la situación latinoamericana hoy, en el siglo XXI, nos vamos a dar cuenta que queda muy poco de esa hermandad latinoamericana de inicios del siglo XIX, y lo que ha primado, en mi opinión, hasta el día de hoy, es claramente poner por encima de esa hermandad intereses económicos que muchas veces han perjudicado a grupos que ancestralmente han tenido sus tierras, como los mapuches, y también claramente han entorpecido y enrarecido las relaciones con nuestros países vecinos, que en algún minuto dijimos fueron nuestros países hermanos. Mario me pregunta, mientras se afianza la soberanía, ¿se busca ganar territorio para el cultivo de trigo que se demandaba en el extranjero? Sí, Mario, efectivamente, para eso es que se quiere afianzar la soberanía, para poder explotar el territorio, ¿ya? Quédense con la imagen, quédense con la reflexión, cada uno puede tener su propia opinión en relación a esto. Lo importante es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, podamos generar esa reflexión. Y por supuesto también estudiar para la PSU, ¿ya? Con esta reflexión entonces y con esta imagen concluimos la clase de hoy. Los dejo invitados e invitadas para la próxima clase del día miércoles entre las 6 y las 7 de la tarde. Difundan esto con todos sus amigos para que seamos cada vez más los que nos incorporemos a la clase y podamos discutir más temas, ¿ya? Que tengan una linda tarde, una mejor semana y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.